minutos pasan de las 14 horas y ya estamos con Cristian Di Candia. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, un placer poder estar conversando un ratito con ustedes y con los oyentes. Sí, estábamos en tu presentación, Cristian, actualizando un poquito, bueno, obviamente que el motivo de la invitación es hablar del plan quinquenal, lo que se ha presentado en el marco del presupuesto. Y primero, bueno, trazar como un punto de partida, ¿no? Antes de empezar a desglosar esas 5 líneas, 5 ejes que tiene el presupuesto que presentó Vivienda. ¿Cuál es la situación de la vivienda en Uruguay? Tenemos muchas patas de la que hablar, de asentamientos, acceso a la vivienda, poder permanecer en la vivienda, entre otras tantas cosas. Sí, bueno, depende de dónde uno agarre ese análisis para hacerlo, porque realmente es complejo. Todo el tema de vivienda es difícil, el acceso a la vivienda es compleja, la permanencia a la vivienda es difícil, el mercado de la vivienda es complejo, el uso del suelo, el ordenamiento territorial, hay cuestiones y dinámicas que tienen que ver con la vivienda que se están viendo en el mundo entero. Uno dice, tiene dificultades, como bien decías tú, de acceso y de permanencia a la vivienda, los sectores más vulnerados y con niveles de emergencia habitacional altísimos, pero hay problemas de acceso a la vivienda en las capas medias y en las capas medias bajas. Hay dificultades con el acceso por compra a la vivienda, pero también los niveles de alquileres tienen una incidencia en el bolsillo de la gente, en los ingresos de los hogares muy altos. Estamos hablando que un 25% aproximadamente de las capas medias gastan los hogares en el alquiler, pero cuando vamos a los sectores de más bajos ingresos estamos en un 37,8% de todos los ingresos del núcleo familiar. También podemos hablar de que los cambios sociales y culturales, demográficos de los últimos 20 años han generado modificaciones en la demanda y en las dinámicas de vivienda muy, muy grandes. En los años 80 los hogares estaban compuestos por más de 3,5 personas, casi 4, y hoy en día el avance de los hogares monoparentales, unipersonales o familias que se desamblaron y que de repente donde antes precisabas una vivienda de cierto tipo, ahora precisas 2 viviendas iguales porque de repente esos padres, esas madres tienen la tenencia compartida de sus hijos y entonces precisas 2 viviendas con las mismas prestaciones. Entonces hay muchísimas cuestiones que hacen que este plan o cualquier otro plan tenga que ser revisado permanentemente a la luz y a los ojos de las modificaciones que la sociedad va teniendo, ¿no? El plan que presentó el Ministerio de Vivienda tiene 5 líneas de trabajo fundamentales. ¿Y dónde están trazados el énfasis, por lo menos, más importante? Para facilitar diría que estos 5 ejes tienen 2 públicos objetivos muy claros, ¿no? Y luego líneas transversales. Los 2 públicos objetivos son estos que mencionaba anteriormente un poco en el análisis. En primer lugar, lógicamente la prioridad más absoluta, que es la emergencia habitacional más importante, la pobreza multidimensional que se expresa en esa vulnerabilidad más absoluta, en los 667 asentamientos que tiene el Uruguay, transversalizada además por niveles de pobreza infantil muy importantes, que no solamente es un objetivo prioritario político y ético, diría, del gobierno, sino que es de todo el sistema político. Se ha planteado en la campaña electoral con acuerdo de todas las partes. Entonces allí hay un énfasis muy importante en infancia. Y después el otro público objetivo, que también lógico que es importante, es el de las capas medias y medias bajas, que tienen un trabajo, que se esfuerzan diariamente, pero que no tienen capacidad de ahorro previo, por lo menos de los niveles de ahorro previo que hoy se piden, y que tienen dificultades para permanecer en la vivienda que hoy tienen. Esos son los 2 públicos objetivos en los que trabajan estas 5 líneas. Y luego transversalizado por un trabajo importante en el ordenamiento territorial. Siempre decimos que el ordenamiento territorial es planificado o no es, porque no se puede trabajar sobre el pucho, como se dice. O sea, tenés que pensar las ciudades, pensar el territorio y luego la gestión. Tenemos que generar mejoras de gestión en el sistema público de vivienda, en diálogo con la ciudadanía. Nosotros podemos tener las mejores políticas públicas posibles, pero si la gente no se entera que existen, es imposible. Eso y además actuar como sistema público y no que vengan y que te digan esto lo resuelve MEVIR, esto es de la agencia de vivienda, esto es el banco hipotecario. ¿No? Claro, la gente no tiene por qué estar
teniendo en cuenta esas cuestiones. Para los oyentes que están escuchando, que seguro hay un montón que está pensando en el tema de los alquileres, sí, en la posibilidad de comprar, con suerte, ¿no? Pero ¿cuáles son las nuevas líneas o qué es lo que se va a reforzar? Acotándolo a eso, después podemos hablar de asentamientos y demás, pero pensando en lo que es alquileres o esas familias o esa persona que le falta un poquito para poder seguir bancándose el alquiler y que capaz que ya no puede. Y ahí tenemos esa delgada línea donde después se cae, ¿no? Sí, bueno, es importante esto último que dijiste de lo poquito que a veces falta. La diferencia a veces no es un subsidio de alquiler total o una compra de una casa en términos absolutos. Muchas veces una familia precisa un subsidio parcial de alquiler. A veces precisa 3.000 pesos, 5.000 pesos, un poco más, un poco menos. No importa el cuánto, sino el concepto. Una de las novedades más importantes en este plan quinquenal de vivienda y hábitat es que se incorpora el subsidio parcial de alquiler. No es ese porcentaje o ese número que falta para que la vivienda sea una realidad, pero además que la familia pueda tener en esa diferencia acceso a otros niveles de alimentación, de acceso a la cultura, educación y demás. Luego hay una apuesta importante a la parte de la vivienda promovida que se queda vivienda, porque hubo un cambio allí que fue de público conocimiento en las últimas semanas, el último mes, que el Ministerio de Vivienda hace una apuesta por aquella vivienda promovida que es topeada, ¿no? Lo que van a ver los oyentes en la calle a partir del cambio reglamentario, teniendo en cuenta que igual hay muchos proyectos que están en el Ministerio que van a jugar con las reglas que ya están, porque Uruguay es un país seguro en términos jurídicos, el proyectos que ya entraron con las reglas actuales ya entraron, pero a partir de ahora no van a haber carteles de sistema público de vivienda en viviendas que sientan que no son de un acceso posible para las capas medias. En realidad, el Ministerio va a exonerar y a promover aquellas viviendas topeadas que además sean objeto de un posible subsidio en el pago de la cuota. Esto significa que las personas acceden a esas viviendas nuevas con un préstamo del banco hipotecario que le da el 95% del crédito, pero que además, en caso de ser sujeto puede acceder a un subsidio de cada una de esas cuotas durante los 25 años que pague. Cristian, ¿qué lugar ocupa en todo este plan la cantidad de viviendas abandonadas que tenemos en todo el país también? Que sabemos que es una vieja preocupación del Estado en general, la cantidad y sobre todo teniendo en cuenta que en lugares donde encontramos la mayor concentración de viviendas abandonadas es donde también se encuentran las peores situaciones sociales en lo que tiene que ver situación de calle, inseguridad. Ya sabemos por experiencias que se han realizado en otros países y quizás en algún momento también en nuestro país, que ese tipo de iniciativas pueden llegar a trabajar en contra culturalmente de lo que son situaciones adversas que se viven en algunos barrios. Sí, de hecho hay en el Parlamento, en la Comisión de Vivienda, en el Senado, hay 2 proyectos de ley que intentan colaborar sobre todo con la velocidad, con el tiempo burocrático que le lleva al Estado recuperar esas viviendas que hoy están por determinadas razones en propiedad privada, con diferentes tiempos jurídicos como cuando muere de sucesiones, en fin, o en algunos casos directamente de abandono, y que el Estado podría recuperarlas por cuestiones de abandono o porque la deuda que tiene muchas veces esa propiedad supera su valor de mercado. Así fue que la Intendencia en el periodo 2015-2020 recuperó más de 20 fincas, el programa se llamaba Fincas Abandonadas, de hecho, y en esa recuperación se generaron proyectos específicos con el MIDES, con el INAU y con otras instituciones del Estado para dar soluciones de vivienda. Es importante hacerlo, incluso diría hasta por temas de recuperación de ciudad, como decías tú, porque son todos esos inmuebles generalmente en zonas centrales, con servicios, y acá es importante recuperar las zonas centrales de la ciudad. No es una herramienta que nos vaya a hacer la diferencia en términos cuantitativos, como para decirle vamos a dar solución a los 70.000 hogares que hoy tienen dificultades. Pero es parte de pero sí suma y hay que ponerlo. Lo importante de este plan y de la cuestión de la vivienda es que el mejor plan es tener muchos planes. Es como una batería de herramientas, ¿no? Es tener muchas herramientas y cada una de ellas soluciona algo. Porque además cada familia es un mundo,
cada lugar es un mundo, cada departamento en el Uruguay es distinto, la mirada territorial es muy importante, el trabajo con los gobiernos departamentales y municipales es importante. Ahora vamos a comenzar, luego de terminado el presupuesto, la negociación con cada una de las intendencias para los convenios específicos. La gran mayoría todos los trabajos en territorio se hacen junto con las intendencias, pero la mayoría de los programas de atención directa a la familia, si bien la financia el ministerio, la dan las intendencias. Nosotros financiamos, por ejemplo, canastas de autoconstrucción en Rivera, las da la intendencia de Rivera, o sea, en La Valleja lo mismo. Entonces es importante nuestro trabajo en ese sentido. El ministerio no tiene potencia ni fuerza burocrática en el territorio, más allá de los equipos técnicos que trabajan en las poblaciones más vulneradas. Exacto, y además las distintas situaciones que van llegando al ministerio a través de los otros organismos, tanto del Ministerio de Desarrollo como en el interior es obvio, la Intendencia canaliza también muchas de las necesidades que puede haber en territorio. Me quedé pensando porque cada vez que hablamos del tema de calle, siempre es el comentario común de, ¿por qué no le dan a una de las viviendas abandonadas que hay? Y en el 2024 se había firmado un convenio entre la DINISU y el Ministerio con acompañamiento técnico y con asesoramiento para que algunas viviendas pudieran ir para esa población. ¿Qué se está pensando en eso? También un poco para responder a ese reclamo que hay, que entre paréntesis siempre es importante marcar que es con acompañamiento técnico y no todas las personas son pasibles de poder formar parte de esas soluciones, por decirlo de alguna manera. Y la vivienda no es que se le entregue a la persona en situación de calle, en realidad es un convenio con el MIDES, la vivienda es del MIDES y lo que hace es utilizar esa vivienda como parte de un programa donde la persona transcurre determinado tiempo hasta que esos equipos técnicos entienden que es posible dar un paso de calidad hacia otra forma de vida en otro lugar y con otro tipo de soluciones propias o colectivas, ¿no? Igual es importante hacer énfasis en esto porque muchas veces las personas piensan que la vivienda como objeto material es la solución. Claro. Y en realidad es parte de la solución, y obviamente la vivienda es parte de la solución de otras cosas, porque no hay educación sin vivienda, no hay salud sin vivienda, un montón de cosas, pero no se trata solo de conseguir recursos y construir. Cuando no hay un acompañamiento social previo, durante la obra, posterior, en realidad, si no se comprende que la pobreza es multidimensional y tiene otras características y que hay que hacer trabajo social y cultural de transformación y de anclaje en el territorio y con esas poblaciones, en realidad no se entendió nada. Vas directo al fracaso y además a malgastar los recursos públicos. Y eso que vos decís es muy interesante y está bueno aclararlo para que no quede como una medida asistencialista. Y uno se pregunta, Cristian, ¿qué lugar ocupa no sé si es una iniciativa, te diría que un tema cultural que tenemos aquí en nuestro país, que tiene que ver con el cooperativismo? Nuestro país tiene una historia como cooperativistas que muy rica, que de hecho es referencia en Latinoamérica, y a veces uno piensa, ¿no?, en las personas que viven en las situaciones más sumergidas, que uno dice, bueno, yo le doy unos bloques, le doy esto, le doy lo otro, pero no les estoy, vos mismo lo aclarabas hace un rato, no se trata solamente de dar una vivienda, se trata de un acompañamiento previo, se trata de un acompañamiento en el durante y en el de generar también un medio de vida, teniendo la vivienda como centro, ¿no? Vos necesitas donde guarecerte desde que éramos monos, necesitábamos un lugar para vivir. Y tiene que ver con las personas las personas se asientan en un lugar porque en ese lugar encuentran de alguna manera no solamente un territorio donde armaron algo que se le dice vivienda, pero tiene todas las carencias posibles, está claro. Pero porque tienen en la cercanía un sistema de cuidados cercano, pero además un sustento de vida. Si uno ve lo que son los asentamientos frente a la usina de Felipe Cardoso, es porque uno no puede de un día para otro decir yo consigo un terreno y realojo a todas estas familias en otro lugar, porque viven de estar allí enfrente, se comprende, o sea, siempre hay un círculo
donde, bueno, las personas encuentran sus forma de solventar su ingreso mínimo, de subsistir. Claro, entonces hay todo un proceso social que es mucho más importante muchas veces de dónde van a terminar viviendo esas familias. Sí, y por eso se trabaja también el plan mejoramiento. No siempre es un realojo. El plan mejoramiento de barrios, construye urbanización, ciudad, mejora las casas en el lugar donde están. Si el terreno permite, se trabaja en ese mismo terreno, ¿no? Pero en un mundo, uno se pregunta, voy a la situación, por ejemplo, de Felipe Cardoso, por ejemplo, ¿no? En un mundo donde hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la reutilización, el reciclaje, de lo que obviamente de alguna manera, quizás de una manera bastante más, y no quiero ofender a nadie, pero más primitiva, viven todos estos uruguayos. ¿No hay una forma también de, además de la vivienda, decir, bueno, cómo podemos asesorar también para que todo lo que pasa en la usina no desborde tampoco alrededor de la vivienda de todas estas personas? Quizás culturalmente hay generaciones con las que ya no podemos, pero atrás de estas personas vienen niños a los que le podemos cambiar el futuro, por lo menos arrancando por ahí. Y a veces no hay mejor educador que un niño en una casa, en muchos aspectos. Sí, a ver, la mirada multidimensional y el trabajo interinstitucional, más que fundamental, es una obligación. O sea, nosotros trabajamos, como decía, junto con las intendencias, pero tiene que estar el MIDES, y tiene que estar el INEFOP, y tiene que estar el Ministerio de Trabajo, y tiene que estar Salud Pública. Es uno de los temas que está encarado desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales de manera, digamos, de todas las instituciones. No hay ningún ministerio que pueda cumplir su objetivo y solucionar si el otro no está allí. Con lo complejo que eso implica. Pero con esto que tú decías de los niños y niñas, a mí me parece que es importante hacer énfasis en dos cuestiones que están marcadas en este plan, que uno es el crece desde el pie, que no quiero dejar de plantearlo, porque es una apuesta importante a que no exista ningún niño ni niña que nazca en el Uruguay con condiciones de vivienda deplorables como las que hoy tienen en muchos casos, sin un piso digno, con un piso contaminado, sin un baño, con un techo que se llueve, con hacinamiento, y eso va de la mano de lo que el presidente ha dado a llamar mientras tanto, que es, bueno, ¿qué pasa mientras se hace un proceso de realojo con esos chiquilines? Porque cualquiera de nosotros, en 5, 6, 7 años, más o menos vamos a tener la misma edad, o no nos va a cambiar mucho de repente la vida, pero para un chiquilín que recién nace, esos 6, 7 años es todo su desarrollo cognitivo, es su desarrollo físico, es su capacidad luego de relacionamiento social, de generar una comunidad más sana, sin registros de violencia. Entonces, bueno, estamos buscando mecanismos, fórmulas que se tendrán que adaptar a cada territorio para que justamente estos niños donde nazcan nosotros tengamos rápidamente una respuesta hasta que esté pronto el realojo, hasta que esté pronto el barrio nuevo, pero que cuando nazcan ya tengan algún tipo de solución. El Crece desde el Pie está trabajando con Uruguay Crece Contigo del MIDES, ya está el piloto con unas 60 situaciones, en algún caso mujeres embarazadas ya y en otro caso recién nacidos. Que bueno, vamos a seguirlo hasta febrero. En febrero se va a evaluar el plan, se va a escalar y a costear y ver hasta dónde podemos llegar. La idea es que se avance lo más posible. Y para el resto de las situaciones donde hay niños hasta 5 años, la DINISU está haciendo licitaciones a través de CND para tener diferentes opciones y costearlas. Y estamos trabajando en la hoja de ruta de la madera, en el marco de la hoja de ruta de la madera con el BID, en un concurso para que la academia nos brinde posibles soluciones de módulos que sean colocables, para que la gente lo entienda bien, en circunstancias de territorios complejos como pueden ser los asentamientos, cuando nazca un niño. Eso ahí quería ir también, Cristian, a hablar de los asentamientos. Mencionábamos unos 660 a nivel nacional, sabiendo que hay algunos departamentos que tienen 75% está en el área metropolitana. Totalmente, tienen muchísima más concentración que otros. ¿Qué es lo que se está pensando en lo macro también y en lo micro, ¿no? Pensando que en algunos tienen que ser realojados, como estábamos hablando, otros se les puede hacer alguna readecuación para que estén un poco mejor. ¿Qué es lo que se está pensando con los en términos de herramientas y desde lo macro, como bien decís tú,
va a trabajar el plan Juntos con el plan Avanzar, con el mejoramiento de barrios de forma interrelacionada. Ahí vamos a fortalecer la DINISU, que es una dirección creada en el último gobierno, pero que nosotros estamos de acuerdo que exista en la mirada estratégica. Si bien el plan Avanzar, el Juntos y el PMB preexisten y tienen cada una sus fortalezas, también cada uno tiene sus debilidades, y nuestra idea es que cuando esté presente alguno de esos planes sea todo el ministerio y toda la DINISU que están presentes, y que puedan, por ejemplo, el plan Avanzar utilizar los recursos técnicos y sociales que tiene el plan Juntos, que son muy buenos. El plan Avanzar tiene un fideicomiso y tiene capacidad de ejecutar a través del fideicomiso, pero no tiene equipos sociales. Bueno, sabemos que no es solo hacer casas y mover gente, entonces el plan Juntos va a trabajar desde ahí. Hoy el PMB, el Juntos y el Avanzar están trabajando en casi 200 puntos de todo el país. En alguno de esos puntos está uno de estos programas, de estos planes. Esa es la cartera de proyectos que tenemos hoy. Son unos 20.000 hogares, 11.000 hogares en el interior, 9.000 hogares en Montevideo. Si sumamos Montevideo y Canelones andamos en los 14, que es el área metropolitana donde hay mayor nivel de concentración de asentamientos. A medida que esos proyectos van terminando o incorporemos un presupuesto más, vamos a incorporar proyectos nuevos, pero en este momento esa es la cartera de proyectos que tenemos, y ahí un poco el desafío quizás sea no solamente poder hacer este trabajo de forma buena en estos territorios, sino que no se nos generen más asentamientos, ¿no? Ahí está también la X de la ecuación, porque si uno mira los últimos 30 años, se han realojado, se han mejorado muchos barrios, pero los números son los mismos, y esto es, a mí me gusta utilizar el ejemplo de los baldes. Uno mete baldes, pero la canilla no la cierra nadie. Entonces, por eso la mirada de este plan no es en el del conteo de cuántas casas construís, porque en realidad podés construir muchos y terminar batiendo un récord de construcción de casas y tener una situación peor que la que agarraste. No, y además ahí no es solo construir la vivienda o la solución que se le pueda dar, ¿no? Es el abordaje y además multidimensional. acá es donde la permanencia también tiene un rol fundamental, porque es mucho más razonable, más inteligente y más lógico. Ayudás más a una familia manteniéndole con un subsidio de alquiler al lugar donde vive, a que esa familia termine en un asentamiento y 7 años después termine realojada. O sea, además del tiempo de vida, el costo y los recursos, cuando en realidad lo podría haber solucionado con un subsidio de alquiler antes. Entonces, es también pensar un poco en la multidimensionalidad de la vivienda, como decía hoy, pero sobre todo en las causas que generan ciertas situaciones, ¿no? Dejabas entrever un seguimiento a estas familias durante todo este proceso. ¿Cómo se lleva adelante? A través de los equipos técnicos de DINISU, principalmente el Plan Juntos y PMB, que son los que tienen esos equipos, y después, lógicamente, de las intendencias en el interior del país, las intendencias departamentales, a través de recursos que aporta el ministerio, tienen equipos locales que son además quienes determinan la demanda, ¿no? Porque acá, obviamente, la población dice, bueno, ¿cómo hago yo para ser parte de algún plan de estos? Que es una pregunta que además, ahora que estamos saliendo a los medios a presentar el plan, uno sale de acá de la radio y aparece alguna señora que nos estaba escuchando y la vecina dice, bueno, ¿y cómo hago yo, no? En el caso de los territorios vulnerados y la emergencia habitacional, la demanda existe per se, ¿no? Ahí la detectan y la acompañan los equipos técnicos de las intendencias y del ministerio. En el resto, aprovecho a incorporarlo, obviamente aprobado este plan, aprobado el presupuesto, esto se reglamenta y va a hacerse llamados públicos para que las personas se presenten a los programas. Digo, para que no presenten una situación puntual, porque nosotros no podemos, digamos, para hacerlo bien claro, a dedo decir esta persona lleva un subsidio, esta persona lleva una casa. No se puede hacer eso. Claro. Entonces se tienen que presentar en los programas a través de los canales correctos. Capaz que no es una pregunta para hacer ahora, pero ¿se prevé cuánto tiempo, qué tiempo de espera tienen, o por lo menos qué intenciones se tiene desde esta iniciativa que tengan como tiempo de espera las personas que se anoten en esto? Va a variar de acuerdo al programa. Es muy difícil que yo pueda decir ahora un tiempo para cada programa. En el caso de los realojos y los barrios y las relocalizaciones, cada territorio tiene su dificultad. Obviamente son diferentes los tiempos de implementación de las tecnologías que se ocupen. No es lo mismo si el lugar es inundable o no, si hay que mover del territorio o no. Eso llevan tiempos distintos. Y luego dependerá de la demanda que tengamos para cada uno de los programas. Quizás nosotros presentemos
X subsidios de alquiler y la demanda nos supere y tengamos que ahí evaluar si hay que sacar de otro lado para poner ahí. Obviamente, siempre el primer año es armado del plan, armado el presupuesto. El 1 de enero comenzará a regir este presupuesto y iremos largando en el año los planes, y esto va a precisar una evaluación y un monitoreo permanente también, porque esto es una hoja de ruta y no significa que quizás el año que viene nosotros no vengamos acá a decirles este plan funcionó demasiado bien y hay que escalarlo, y este plan no tanto y hay que sacar presupuesto de acá para ir por acá. Y justamente con el tema plazos, con los asentamientos, estaba echando una nota que hiciste con El Observador, donde también se planteaba el tema de los plazos, ¿no? En ese reclamo que hay generalizado de, bueno, no puede ser que la gente viva en esas condiciones, ¿qué se va a hacer para dar una respuesta? En cuanto a plazos, ¿qué se puede decir? Porque con esa realidad de 660 que decimos que tenemos, con algunas zonas más críticas que otras, por lo menos en cuanto a términos generales, ¿qué plazos para poder revertir algunas, por lo menos las situaciones más críticas? Sí, yo lo que diría es que los territorios donde hoy se está trabajando, que son estos casi 200, hay algunos que ya están en obra, que en estos 6-7 meses que vienen vamos a estar entregando muchísimas viviendas. Hay otros que están comenzando los trabajos de obra, y eso son 2 años. Ahí hay otros que recién están haciendo el trabajo social de evaluación de las circunstancias de cada familia, y definiendo cuál es la estrategia también, porque algo que también conversábamos en esa nota es que no se realoja o relocaliza todo un barrio entero de un lado para otro, porque también aprendimos que esa no era la mejor estrategia, que hay que diversificar las herramientas. En algunos casos se hace una compra de vivienda usada para algunas familias, otras se realoja, sobre todo cuando hay circunstancias de violencia que hay que destrabar. Ahí otra novedad de este periodo que es importante, porque es en esos territorios que tú mencionabas, es el programa Más Barrios. Sí, ahora quiero hablar de eso, exactamente, bien. Pero terminemos con porque lo de Más Barrios me parece que está bueno, pues una muestra también de la interinstitucionalidad, totalmente, que es clave totalmente, pero con lo de los asentamientos depende un poco de cada uno, de cada caso, es muy complejo. Yo creo que igual el desafío más importante es parar la canilla, ¿no? Porque si no, es un universo que no termina nunca de crecer, ¿no? Después se verá qué herramientas mejor para cada territorio. Y aparte, ¿no? se pueden solapar las soluciones, ¿verdad? O sea, depende, no hay una solución única, caso a caso. Es el caso a caso, incluso dentro de un asentamiento es un caso a caso con cada familia, ¿no? Por supuesto, que sí. Y una también de los comentarios que surgen siempre cuando se habla de estos temas es qué se le pide a la familia, ¿no? O sea, qué contrapartida, porque muchas veces se ocupan predios, terrenos, y después dicen, bueno, van y le dan una vivienda. ¿Cómo se trabaja con la familia, si bien cada situación es particular, pero en términos generales, cómo se hace ese abordaje? En la construcción de viviendas, las familias colaboran siempre que esté al alcance de las posibilidades. Hay muchas de esas viviendas que son de repente una madre de familia con muchísimos niños, que es lamentablemente lo que se repite en una gran cantidad de casos, y son poblaciones que tienen niveles de ingresos mínimos o nulos en la mayoría de los casos, con trabajos absolutamente informales, y que no entran de ninguna manera en ningún tipo de acá ni en el mundo de posibilidad de generar ningún tipo de pago, ¿no? Esa es la realidad. Si calculamos que hay en este momento en el Uruguay casi 500.000, 25.000, 30.000 pesistas, que dejamos, digamos, para la población que está en los asentamientos, que es mucho menor el ingreso aún e informal. Entonces, en principio, lo que dan es trabajo. No hay, si los oyentes se refieren a pago monetario, no hay de ninguna manera. La prioridad es atender a los que tienen, obviamente, niños, ¿no? Lógicamente. Sí, es así. Y ahora sí me interesa meternos en eso, en el programa Más Barrio, como parte de ese trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior. Sí. Contanos un poco de qué se trata. Sí, en este momento el Ministerio del Interior está delineando cuáles son las zonas que se va a hacer el piloto. El programa Más Barrio intenta hacer un abordaje interinstitucional en las zonas de mayor despliegue de violencia en el país.
En principio el plan es llegar a 25 zonas, pero obviamente vamos a pilotear el plan en 2 o 3 que va a definir el Ministerio del Interior. Hay un trabajo con el Ministerio de Economía también para que los recursos sean extra presupuestales, no están marcados en este presupuesto. En principio serían de unos 50 millones de dólares. Ahí el abordaje es de vivienda, pero es de construcción de espacio público, es de concentración de política pública del INAU, del INISA, del MIDES principalmente, y obviamente de una política de seguridad en base comunitaria de parte del Ministerio del Interior. Es esa mirada que hablábamos hoy de pobreza multidimensional, pero sobre todo de abordaje de la violencia desde otro lugar, ¿no? Poneros que no un sea ejemplo para que la gente se seguridad. haga idea de cómo se puede eso traducir en el territorio. A ver, por ejemplo, y para ir a un caso concreto, el INAU nos planteaba, de repente hay un CAIF que funciona de 12 a 18, pero yo lo que preciso en realidad es un centro juvenil que esté abierto de 18 a 2 de la mañana, en realidad, y que lo que brinde ahí sea clases de hip hop y otro tipo de cosas que permita que los gurises estén en realidad hasta las 2 de la mañana, y son horarios que el Estado no trabaja. Es cambiar el enfoque de cómo está el Estado en el territorio. Primero volver al territorio y cambiar el enfoque. ¿Y dónde va? ¿Vamos a hacer un CAIF? No, de repente tenemos ahí un liceo que puede tener ese centro comunitario y que puede tener también la oficina del Ministerio de Vivienda. Es decir, es pensar el Estado en el territorio de forma única, a veces construyendo infraestructura, pero a veces utilizando lo que ya está, porque capaz que hay una iglesia y utilizamos la iglesia, y en otro lado utilizamos lo que tiene el MIDES. Se está mapeando, se está viendo qué tipo de institucionalidad hay en cada lugar. Donde no haya, habrá que construir infraestructura, pero donde exista, tratar de acoplar los esfuerzos de cada uno, ¿no? Vos decías 25 zonas centradas en qué áreas, Montevideo, área metropolitana. No, los 25 es país. Obviamente que ahora me imagino yo, el Ministerio del Interior es quien delimita las zonas de mayor niveles de violencia, que el área metropolitana va a tener una presencia lamentablemente más fuerte, ¿no? Se va a empezar por 2 o 3 que decías, sí, que se está por parte del el Ministerio del Interior está definiendo las 2 o 3 zonas para comenzar. Bien. Uh-huh. Muy bien, Cristian Di Candia, subsecretario de Vivienda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.